Amados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Jesucristo, la Esperanza de Gloria Eterna. Iniciamos esta transmisión por el canal de Facebook, de YouTube, para estar con ustedes, para estudiar la bendita palabra de Dios, para que cada día se amplíe más el conocimiento de la palabra, cada día entendamos más, conozcamos más el propósito de Dios en nuestras vidas, el proceder de Dios también, los medios que Él usa para ir llevándonos a las bendiciones, a un cambio, a una transformación de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón. Y cuando vamos entendiendo más estas cosas, hermano, vamos entrando más en ese reposo del Señor. Vamos teniendo más paz, vamos teniendo ese gozo permanente en nuestra vida, saber que estamos en el Señor, que en el Señor Dios tiene todo controlado, que Dios nos ayuda en todas las cosas, ¿verdad? Y entonces iniciamos este estudio y como siempre, iniciémoslo con oración, pongamos delante de Dios este momento, nuestras vidas, para que Dios sea obrando, para que el Espíritu Santo sea haciendo la obra en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo sea cambiando nuestro carácter, transformando nuestro carácter y dándonos ese carácter como el Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo por la palabra empiece a darnos la mente de Cristo también. Y cada día tú y yo experimentemos más ese cambio en nuestra vida. Un cambio para bien, un cambio que nos lleva de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Y de lo excelente nos llevará a la gloria eterna también. Démosle gracias a Dios y pongamos este momento en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por poder dirigirnos a ti, por poder entrar a tu presencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Alcanzamos misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo para que perdones todos los pecados, todas las faltas que hemos cometido, Señor. Para pedirte también, Señor, que cada día transformes más nuestra vida, Señor. Y que en esa gracia que tú nos has dado, Señor, en el Señor Jesucristo, venga más esa transformación en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío. Para que cada día seamos esos testigos tuyos en verdad. Hombres y mujeres, Dios, que vivimos tu palabra, que le creemos a tu palabra y que la obedecemos también y la ponemos por obra, Señor. Porque eso es lo que tú quieres de nosotros, amado Dios y Padre. Por eso nos reunimos en esta hora, Señor, para escudriñar tu palabra, para meditar en tu palabra. Señor, para que tú nos des, Dios mío, las luces, la revelación, Dios mío, de tu bendita palabra en nuestro corazón, Señor, para que esa palabra se siga sembrando y afirmando más en los corazones, Señor, para que cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, amado Dios y Padre. Gracias te damos por ello, Señor. Quedamos en tu mano. Tú eres el Maestro, Señor. Los que enseñamos solamente somos un instrumento en tu mano, Señor, porque verdaderamente el que da el crecimiento, el que obra en las vidas, el que produce un cambio, eres tú, Señor, a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, en esa gracia que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario para la iglesia. Gracias te damos, Señor. Quedamos ahora en tu mano. Ayúdanos ahora y danos luz, Señor, en nuestros corazones. Que esta palabra alumbre en nuestro interior y que cada día las tinieblas, la oscuridad de ignorancia, porque somos ignorantes espiritualmente, estamos en un proceso de aprendizaje, Padre, esas tinieblas, esa oscuridad se vaya yendo cada día más de nuestra vida. Recibe toda la gloria y la adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, gracias a Dios por este momento y entremos a la enseñanza de la palabra de Dios. Y recordemos que estábamos meditando la semana pasada, empezamos a meditar en el poder de Dios a través de la resurrección de Cristo, en la sabiduría de Dios,
Eso es la sabiduría de Dios. Estamos mirando esa sabiduría, que Dios es sabio. Es tan amplia esa sabiduría, tan infinita esa sabiduría, hermano, que estudiamos y estudiamos y podríamos durar mucho tiempo en el estudio de este atributo del Señor y de los atributos que el Señor tiene, que son muchos. Pero estamos sentados ahorita en la sabiduría de Dios. Y en esa sabiduría también está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a mirar cómo se manifestó esa sabiduría a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que en la sabiduría de Dios el hombre lo rechazó, y que entonces en la locura de la predicación, que era una sabiduría que estaba guardada para nosotros, para la iglesia, para la dispensación de la gracia, Dios la reveló a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también miremos ahora todo lo que la palabra nos declara, que también el Señor a través de esa resurrección obtuvo, tanto para el mismo Señor Jesucristo, la exaltación, como para nosotros bendiciones también, bendiciones que son duraderas porque van más allá de esta vida. Y entonces habíamos visto que la resurrección la declaró el mismo Señor Jesucristo en sus propias palabras. Él le decía a sus discípulos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Y vimos también que lo declara. ¿Por qué lo decía el Señor? Porque lo declaraba la palabra también. Era el propósito del Padre el resucitar al Señor Jesucristo después de que hubiera ido a la cruz del Calvario. Y también vimos que en esa resurrección hubo testigos, ¿verdad? Testigos, que la primera persona que se le presentó fue a María Magdalena, luego a discípulos, los discípulos de Maús, y así sucesivamente se fue mostrando por 40 días el Señor. En una oportunidad dice la palabra que se le presentó a 500 hombres a la vez, a 500 hermanos mejor a la vez, porque había mujeres también. Y por último se le reveló al apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, a los seguidores de Cristo, a los que seguían este camino, pero ahí tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y su vida cambió para siempre, y llegó a ser ese hombre tan usado por el Señor. Y entonces miremos ahora algo más, hermano. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué los religiosos, leíamos, verdad, que si los príncipes de este siglo hubieran entendido quién era el Señor, no habían crucificado al Señor de gloria? Pero ¿por qué ellos no entendían? Y tenemos que mirar algo, hermanos, hermanas. Y este es el tercer punto: el plan de Dios velado para el pueblo. El plan de Dios estaba velado para el pueblo, porque Cristo tenía que venir de una forma. En esta primera venida tenía que venir como siervo. Y entonces miremos un momento que esto estaba velado para el pueblo, para los religiosos también, aunque tenían la escritura, el Antiguo Testamento, el Decálogo, o sea, el Pentateuco, los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, y los libros históricos también, y los libros que escribieron los profetas también, pero estaba velado para ellos. Y miremos un momento qué fue lo que sucedió en verdad. Y yo entonces le invito, amados hermanos, amigos, que abramos la Biblia en San Juan capítulo 7. Abre un momento ahí, San Juan 7. Y miremos. San Juan capítulo 7. Y miremos por qué estaba velado este plan. Y por qué Dios lo permitió también, que estuviera velado. Y leamos ahora, yo creo que ya ustedes lo tienen, amados, San Juan 7, y leamos el versículo 40. Leamos desde el versículo 40 como dice. Miremos. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Escucharon a Cristo, estaban en una fiesta. El Señor al final de esa fiesta les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu,
el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él después de su muerte. Porque recordemos que el Espíritu Santo vino a la iglesia después de la muerte, la resurrección y después de que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ahí fue que vino el Espíritu Santo, como viene en esta dispensación, ¿verdad? Y Él viene a hacer morada en los corazones de los que creen en el Señor Jesucristo, de los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, ellos decían, verdaderamente este es el profeta, porque Moisés les había dicho en Deuteronomio que Dios les iba a levantar un profeta parecido a él, semejante a él. Bueno, él lo dijo de esa manera, un profeta, pero estaba velado, ¿verdad? Que era Dios mismo, el Hijo de Dios, el que iba a venir. Pero sigamos leyendo, miren, 41. Y aquí viene la controversia de ellos. Dice, otros decían, ¿este es el Cristo? Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Estaba escrito eso, ¿verdad? Miremoslo que ellos conocían la Escritura, porque dice, no dice la Escritura, versículo 42, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ellos le preguntaron, estaban con la duda, decían, ¿pero por qué? Porque esto así, él dice que es el Cristo, unos dicen que es Cristo, pero dice la palabra que tiene que venir es de Belén. Miremos en Miqueas, hermano. Abre conmigo Miqueas, un profeta menor. El libro del profeta Miqueas, capítulo 5. Y miremos. Ellos cuando dijeron eso, ahí en el capítulo 7 de San Juan, estaban citando este pasaje de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Leámoslo, mira lo que dice, hermano, lo dice textualmente. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano, mira, tenía razón el pueblo cuando dijeron, pero el profeta no está escrito que el Mesías vendrá de Belén, de la familia de David, un descendiente de David, y estaba profetizado así, hermano. Y aquí lo corrobora Miqueas capítulo 2 diciendo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, está hablando ahí de que el Señor era un ser superior, ¿verdad? Porque dice desde la eternidad, desde los días de la eternidad, estaba mostrando que el Mesías tenía relación con Dios, ¿verdad? Pues sabemos que el Mesías es Dios mismo, que vino en carne. Pero volvamos allá a San Juan. Entonces ellos decían eso, se preguntaban, volvamos allá a San Juan capítulo 7, versículo 40, estamos meditando en el 41, otros decían, pero si este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir Cristo? ¿No dice que la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Tenían toda la razón. Si tú y yo examinamos la palabra, porque es que, hermanos, entendamos que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Tú y yo tenemos la palabra. En este tiempo estábamos orando que tenemos la palabra, esa facilidad de tener este bendito libro. El cristiano que no tiene la palabra de Dios porque no quiere, no sé qué le pasará. Una persona, alguien que se diga cristiano sin una Biblia, estaría desarmado, ¿verdad? Porque la palabra, la Biblia es la espada del Espíritu. Pero en ese tiempo que hay tanta facilidad, hermano, pero entendamos que en ese tiempo no había tanta facilidad, no había facilidades, mejor. La Biblia estaba escrita en pergaminos, los pergaminos se guardaban en el templo, estaban al cargo de los sacerdotes. Se tenía también en las sinagogas, donde, digamos, en templos
no el templo principal en Jerusalén, sino en lugares como decir ahorita la iglesia, el templo de donde se reúne la iglesia, donde se reúnen los hermanos. Ellos se reunían también los días de reposo en una aldea, sí, en una ciudad pequeña, cuando no estaban cerca de Jerusalén. Entonces ellos se reunían cotidianamente los días de reposo, los días sábados, para escudriñar la palabra, y tenían ahí porciones de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Pero no era fácil, el pueblo no tenía la facilidad de tener un ejemplar de la Biblia. En ese tiempo no había esa facilidad, no se había inventado el papel, no se había inventado tampoco la imprenta, nada de estas cosas. Entonces era muy complicado para ellos tener una porción de la Biblia. Era solamente, sobre todo para los eruditos, los estudiosos de la Biblia, los que enseñaban, los maestros, los fariseos, los escribas. Los sacerdotes eran los que tenían acceso al bendito libro, ¿verdad? Pero de todas formas, la gente entendía, había escuchado, les habían enseñado que el Mesías vendría de la tribu de Judá, que nacería en la aldea de Belén, que sería descendiente del rey David. Y esto sucedió. Lo que ocurre es que nosotros ya entendemos, vemos allá en Mateo y en Lucas, que son los que refieren el nacimiento del Señor Jesucristo, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas, y vemos que el Señor verdaderamente nació en Belén. Él nació en Belén. Que la Virgen María era descendiente de la familia de David, y el mismo José, aunque no era el padre biológico del Señor, pero él también era descendiente de David. Ellos eran descendientes. Entonces estaba cumpliendo la profecía. Pero recordemos algo, amados hermanos, que cuando el niño nació, eso lo vimos en estos días también. ¿Qué sucedió? Vinieron los magos de Oriente, ¿verdad? Llegaron a Jerusalén y la gente se alborotó, y Herodes estaba en esos días en Jerusalén, los llamó, les dijo que estaban haciendo, que esa comitiva que llevaban, no sabemos, porque hermano, también la palabra no dice que eran tres magos. Primero, no eran reyes, eran magos, y los magos significaba más que eran astrónomos, estudiosos de las estrellas, ¿verdad? No astrólogos, porque los astrólogos son los que vaticinan en base a las estrellas, los que, usan el horóscopo y cosas de ocultismo, ¿verdad? El astrónomo está estudiando las estrellas, la posición, el universo. En ese tiempo ya se tenía ese sentir, y ellos se hicieron eso y le comentaron, venían a Belén, porque decían que iban a ser el rey. Y entonces Herodes socarradamente les dijo, bueno, vayan, y cuando sepan dónde está el niño, vengan y me dicen para que yo vaya y le adore. Pero ustedes saben que Herodes lo que quería era matar al niño, porque le entró el temor y la envidia. En el tiempo eran así, hermano, que dijo, si va a ser un rey, entonces me va a poner a mí y voy a perder el reinado. Que gracias a Dios el Señor por medio de un ángel les reveló a ellos que no volvieran a Jerusalén, sino se fueran por otro camino y volvieran a su tierra de donde ellos venían, y no fueran a Jerusalén y le informaran a Herodes, porque Herodes quería matar al niño. Cuando Herodes se sintió burlado, ¿te acuerdas, hermano, hermana, que la palabra dice que él mandó matar a los niños menores de 2 años hacia abajo? Mandó a matar a todos los niños de Belén y de sitios circunvecinos cerca de Belén. Mataron a todos los niños menores de 2 años. Una masacre. Pero también el Señor, en su omnisciencia, él sabía lo que iba a ocurrir. Le reveló por medio de sueños a José que el niño corría peligro. Y entonces él se fue ¿para dónde? Él se fue para Egipto. Duró un tiempo en Egipto. Luego que murió Herodes, el Señor ya le dijo que volviera. Él volvió, pero él no volvió a Belén. Él no fue a Belén, sino a donde se fue, hermanos, a Nazaret, a vivir a Nazaret, que era de la región de Galilea. Por eso ellos preguntan, dice,
Decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No puede ser, de Galilea, de él sabemos que es Jesús, y que dicen que de Nazaret, por eso le decían a él Jesús de Nazaret, porque pensaban que había nacido en Nazaret. En ese tiempo me imagino que no llevaban registro, hermano, de cómo se lleva ahora en la notaría, de nacimientos y dónde nació el niño, registrándose en la ciudad, en la fecha. Todo esto no se hacía en ese tiempo. Entonces se perdió la referencia. Jesús nació en Belén, pero luego que se fueron a Egipto, y cuando él volvió, cuando el niño volvió con sus padres, volvieron, fue a Nazaret y se establecieron en Nazaret. Entonces se perdió el registro de Belén, y la gente pensaba que Jesús había nacido, ¿era en dónde? En Nazaret. Por eso ellos no aceptaban también a Cristo. Decían, no aceptamos, no podemos aceptar. Porque mírate, sigamos leyendo ese pasaje, lo que queda, mira. No dice 42, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Tiene que nacer ahí. Pero este hombre sabemos que nació, fue en Nazaret. Su familia está en Nazaret, sus hermanas. Se recuerda que en una parte dicen, no están sus hermanas con nosotros acá, decían los habitantes de Nazaret. Lo más seguro es que las hermanas del Señor se habían cansado con personas ahí de Nazaret. Entonces todos estaban plenamente convencidos que el Señor había nacido era en Nazaret, y entonces decían, no puede ser este el Cristo, porque dice, mira el 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Uno decía, no, si es el Cristo. Otro decía, no puede ser, porque el Cristo tiene que nacer en Belén. Y ellos estaban convencidos que el Señor había nacido en Nazaret. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces había un velo para ellos. Y este fue uno. Pero mira otro velo. Ve conmigo allá adelantico en el capítulo 12, de ahí mismo de San Juan. Capítulo 12. Y miremos algo más. Porque ellos no creían que el Señor era el Cristo. Mira aquí lo que dice. Capítulo 12, ya lo debes tener porque era ahí enseguidita. Versículo 30, leamos ahí. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Padre había hablado un momento ahí cuando los griegos vinieron a buscar al Señor. El Señor dijo, glorifica tu nombre. Y el Padre le contestó, lo he glorificado y lo glorificaré aún, en unos versículos anteriores. Y entonces el Señor le está diciendo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, ahí en ese momento a la multitud, él sí les dijo eso. Estaba gente ahí reunida. Y el Señor les dijo, y si yo fuera levantado de la tierra. Decir levantado de la tierra significa ser crucificado. Por eso el versículo 32 dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, después de que yo muera. Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Él ha traído a muchos millones de personas a través del tiempo, casi 2000 años. La gente ha venido y se ha ido entrando a ese plan de salvación. Ha sido incorporado a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces dice el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir el Señor? O sea, que iba a morir crucificado. Le respondió la gente se sorprendió también. Respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Y entonces ahí ellos se confundieron también. En pasaje anterior estaban confundidos el lugar de nacimiento, porque estaban convencidos que el Señor había nacido en Nazaret. Y resulta que el Señor, por las escrituras vemos que había nacido, efectivamente nació en Belén, se cumplió la profecía. Aquí vemos que la multitud empezó a tener otra vez disensión, porque dijeron, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, sea crucificado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Si ellos no entendían eso. ¿Por qué no entendían, hermano? Miremos en la escritura. Es que nosotros ahora tenemos una bendición tremenda, hermano.
Es que tenemos la escritura con nosotros. Porque ellos decían que, contestaron que decían, nosotros hemos escuchado que el Cristo permanece para siempre, o sea, Él no va a morir. ¿Cómo dices tú que vas a morir, que vas a ser crucificado? Entonces tú no eres el Cristo. Mira lo que dice la palabra. Vamos al Salmo 110. ¿Por qué ellos decían de esta manera? Porque ellos se basaban en decir, el Cristo permanece para siempre, Cristo no puede morir. Hermano, ya aún hoy en día todavía ese mismo engaño está en los judíos ortodoxos, o sea, los que siguen la religión judía. Ellos siguen esperando al Mesías en su primera venida. ¿Sí ves, hermano? El plan de Dios está velado para ellos. Mira lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Mira. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Melquisedec. Era una profecía referente al Mesías. Y decía, tú eres sacerdote para siempre. O sea, ese sacerdote no va a morir. Va a ser un intercesor. Va a ser un sacerdote permanente para nosotros, decía el pueblo de Israel. Para siempre, o sea, no puede morir. El Señor les estaba hablando en el capítulo 12 de San Juan que iba a morir, que iba a ser levantado, que lo iban a crucificar. Entonces ellos se confundieron nuevamente. La gente se confundió y dijo, entonces este no puede ser el Mesías. Pero miremos allá adelantico a Isaías. Ahí más adelante, hermano. Ve conmigo a Isaías 9. Isaías capítulo 9. Ya lo tienes, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Leamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién será ese niño que se prometía que iba a nacer un día? El Señor Jesucristo. Se cumplió literalmente en él todas estas características, ¿verdad? Y mira el 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí estaba diciendo esta palabra, y en el versículo 7 está diciendo que era un reino sin fin, que ese niño que iba a ser el Mesías iba a permanecer para siempre, no iba a morir. Ellos, vuelvo y te digo, hermano, ya están esperando. Era una persona guerrera, una persona como David mismo, una persona como, vamos a poner personas que fueron, hombres que fueron guerreros, como David, como lo fue Sansón, como lo fue Gedeón, personas que libertaron al pueblo, que derrotaron a sus enemigos. Ellos estaban esperando, era eso, un Mesías así, que iba a quitarles el yugo del imperio romano, que los tenía subyugados en esos días. Pero al aparecerse, hermano, un carpintero, alguien sin poder, aparentemente sin poder, tremendo, ¿verdad? Cómo fueron engañados ellos, cómo se engañaron ellos mismos, mejor, que el Señor no engaña a nadie, sino ellos mismos se engañaron. No pudieron traducir bien la palabra, no pudieron traducir la escritura bien. No lo hicieron, teniendo la escritura tenían velo, no pudieron hacerlo. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermano, en este tiempo. Tenemos la palabra, pero no podemos, hermano, interpretar la palabra de una manera individual, de una manera particular, privada, según me parece, lo que yo creo, hermano. Porque la Biblia se interpreta sola. Lo que tenemos es que aprender, hermano, a interpretar bien la palabra, a estudiar bien la palabra, que Dios nos ayude a eso. Pero si ves cómo el pueblo se fue engañando. Y miremos otro pasaje, ahí en Daniel, ahí más adelante, amados, capítulo 7.
Es que ellos esperaban ellos no entendieron eso, hermano, que el Mesías en su primera venida iba a venir como un siervo, como un siervo. Él iba a venir como un siervo solamente, a cumplir un plan de salvación, a cumplir un plan que había sido preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, mucho antes, hermano. Porque recuerda que al Señor no lo limita tiempo, espacio, nada de estas cosas, hermano. Él sabe cómo hace las cosas y lo hace en el tiempo indicado. Entonces mira, en Daniel capítulo 7, leamos ahí también. Lee conmigo el versículo 13. Está hablando Daniel sobre una visión que tuvo y dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, el Padre. ¿Sí? Ahí estaba el Padre y el Hijo, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, miren, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Más todavía con esto se afirmaba la visión de ellos de ver a un Mesías glorioso, un Mesías triunfante, un Mesías que iba a someter a sus enemigos, porque dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Ellos estaban esperando al Señor Jesucristo en su primera venida, o esperan mejor la manifestación, porque ellos esperan solamente una venida del Mesías, que el Mesías venga, someta a las naciones, someta a los pueblos, y que le entregue el gobierno al pueblo de Israel, al mismo Mesías, y el pueblo de Israel respaldando a su Mesías, a ese Salvador. Entonces, por eso ellos estaban engañados, hermanos, y siguen engañados hasta el día de hoy. Miren, casi 2000 años después, muy pocos, algunos han salido, alguno que otro judío se convierte a Cristo, acepta a Cristo como Señor, como Mesías, como Salvador, pero la gran mayoría, hermano, no acepta y dicen que Cristo fue un engañador, que Jesús es de Nazaret. Ellos no aceptan, hermano, los judíos en su religión no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Ellos dicen que todo eso es palabrería solamente, inventos, que eso no sucedió, y lo único que aceptan es el Antiguo Testamento. Pero nosotros, gracias a Dios, que Dios nos abrió el entendimiento y entendemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que vino a cumplir un plan de salvación, que nos salvó, ¿verdad? Que ha tenido misericordia de todo aquel que se acerca a Él y acepta como Señor y Salvador. Mira el privilegio que tenemos, hermano, es que tú y yo tenemos que valorar tanto lo que Dios hace por nosotros y la posición que Dios nos ha dado, hermano, que nos abrió el entendimiento, porque Dios mismo nos trajo. No llegamos nosotros a Cristo por nosotros mismos, por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría. No llegamos por accidente, por casualidad, porque me hablaron y yo estaba ahí en el sitio y se me abrió el entendimiento, algo. No. Estamos en Cristo, llegamos a Cristo, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Dios Padre abrió el entendimiento a través del Espíritu Santo, nos dio el entendimiento, nos dio convicción que la verdad está solamente en el Señor Jesucristo. Por eso estamos en Él. Por eso en días pasados también leíamos un pasaje en 1 Corintios capítulo 2, de que nadie puede jactarse delante de Él, porque por Él es que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Toda la gloria sea para el Señor. Pero qué hermoso, hermano, que mira, nosotros, ese pueblo no tenía estas facilidades. Nosotros, hermano, estamos en un tiempo privilegiado. Es un tiempo, hermano, de bendición. Un tiempo donde uno se propone a estudiar la palabra, va conociendo de la palabra de Dios.
cuando digo esto, no necesariamente una persona tiene que, entonces conozco palabra, entonces tengo que ser pastor, predicador, porque Dios tiene seleccionado a esas personas, hermano, para aquel que va a ser pastor, aquel que va a ser maestro de la palabra, predicador, evangelista. Él ya los tiene escogidos, porque Él mismo los escogió, ¿verdad? Lo dice Efesios, que Él mismo constituyó a unos en los ministerios. Pero qué bueno que así la persona no enseñe, no se tenga que parar en un púlpito, no tenga el llamado de pararse frente a un auditorio. Pero hermano, nuestro púlpito, para el que no tiene llamado, el púlpito tiene que ser en la calle, en el transporte, en el bus, en el trabajo, en su familia. Si ves, todos somos testigos. Y lo que tú aprendes, y uno al aprender, muchos dirán, no, pues si yo no tengo necesidad, yo no soy pastor, entonces ¿para qué me meto tanto en la palabra? ¿Para qué aprendo tanto? No, hermano, aprende. Te necesitamos aprender, porque entre más aprendas, más puedes comunicar las verdades, más puedes hablarle a la gente que está cerca a ti. Puedes ser testigo del Señor Jesucristo. ¿Sí ves? Y ahí vas a tener bendición, y ahí vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Eso necesitamos hacerlo, capacitarnos más, hermano. Mira la facilidad que tenemos ahora, mira que entendimos. Para ellos en ese tiempo, a veces decimos, pero esa gente porque no entendía, porque no comprendía. Pero si venimos a este tiempo, hay mucho cristiano que no entiende, teniendo la facilidad ahora de leer la palabra, de que la interprete o que le ayuden al comienzo, porque todos necesitamos al comienzo que alguien nos ayude a interpretarla, que alguien nos vaya dando luces. Eso lo usa el Señor. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos va dando luz, nos va dando revelación de su palabra, nos va dando entendimiento, discernimiento espiritual. Pero Dios también usa, para que el Espíritu Santo haga esa obra, Dios usa a aquellos que colocó para enseñar la palabra. Entonces vamos aprendiendo, necesitamos ir aprendiendo, hermano. Te animo en este tiempo de pandemia, muchos tienen tiempo, escudriña la palabra, lee la palabra, medita en la palabra, pídele a Dios que te abra más el entendimiento, y vas a ver que Dios lo hace, porque es algo que Dios quiere, es algo que Dios está dispuesto a hacer, hermano. Cuando alguien en verdad desea, cuando alguien quiere conocer de Dios, Dios le permite que lo haga. Bueno, pero vimos esto. Ahora entremos un momento nada más así. Miremos la naturaleza del cuerpo resucitado del Señor. Mira cómo es el Señor ahora. El mismo cuerpo que murió resucitó. El mismo Señor. Ese mismo cuerpo que murió resucitó. Pero con algo diferente. Vayamos allá a Lucas 24. Evangelio de San Lucas. Miremos ahora este punto. Que es el cuarto punto. Mira, la naturaleza del cuerpo resucitado del Señor. Es un cuerpo físico. Lucas 24. Lee conmigo, amado hermano y hermana y amigo que estás con nosotros. Ya el Señor estaba resucitado. Aquí se le aparece a sus discípulos, y mira lo que dice en el versículo 38. Dice: pero Él les dijo, o sea Jesús, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Ya el Señor resucitado, después de que había muerto, resucitó al tercer día, y un poco después el Señor se le presenta a estos discípulos y les habla, y ellos, hermanos, sí, es algo claro que sorprendente ver a alguien que sabe uno que murió y verlo nuevamente resucitado. Así sea el Señor. En el momento conoció uno al Señor de vista, y luego de que murió, que fue crucificado, verlo nuevamente, pues debe ser algo que causa asombro en el momento, algo
difícil el momento para aceptarlo inmediatamente. Poco a poco lo va a ir aceptando la persona. Ellos lo fueron aceptando. Y entonces el Señor les dijo, miren, pálpenme, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. O sea, era el mismo cuerpo. Ahora, hay algo que tenemos que entender acá. Ahí de todas formas hubo un milagro, hermano. O sea, ese cuerpo nuevo. Porque el Señor murió ensangrentado, golpeado. Dice la palabra que Él fue molido, que Él quedó, como me han dicho, desfigurado totalmente. Dice en Isaías 52 que es totalmente desfigurado por los golpes. La corona que le habían colocado le desgarró sus sienes, su cuero cabelludo. Los azotes, hermano, que casi acaban con él solamente azotándolo. Lo único que al Señor le quedó, hermano, fueron las señales de los clavos en sus manos, en sus pies y en el costado donde se le clavó la lanza el soldado le clavó la lanza para constatar de que el Señor efectivamente estaba muerto. Esas fueron las únicas heridas que quedaron y que quedan y que están. Pero lo demás, hermano, todo eso desapareció. Ya es un cuerpo renovado, un cuerpo que tiene carne y huesos. Mira que no habla de sangre. Este cuerpo es igual y tiene densidad igual, pero es un cuerpo, hermano, diferente al cuerpo que tenía el Señor anteriormente. De todas formas es algo diferente. Porque mira, sigamos leyendo acá. Ya vamos a mirar por qué es diferente. 41. Y como todavía ellos de gozo, ¿sí ves? No lo creían, pues el gozo, hermano, quedaron sorprendidos de ver al Señor. Sí, el Señor había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creían mucho, no entendían mucho. También, ¿te acuerdas que también dice la palabra que eso estaba velado para ellos? No entendían que el Señor iba a resucitar, pero cuando lo vieron resucitado tal vez se acordaron cuando el Señor les hablaba y les decía que Él iba a morir, que iba a ser crucificado, entregado en las manos de pecadores, pero que al tercer día resucitaría. Y ahí cuando lo vieron, lo más seguro, se acordaron de eso y creyeron. Y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Claro, hermano, maravillados. Tiene que ser una experiencia tremenda, hermano, ver a una persona que murió y después de 3 días verlo otra vez vivo. Tremendo, hermano. El Señor les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. O sea, puede comer la persona también, mira. El Señor comió, les mostró que era un cuerpo, mismo cuerpo, pero con unos componentes diferentes. Porque vayamos ahora a San Juan. Ve conmigo a San Juan. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Ya lo tienes, ¿verdad? San Juan 20. Mira lo que dice la palabra ahí en el versículo 19. Leamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el Señor había resucitado en la mañana, la madrugada, ya era de noche. O sea, en el mismo día, habían pasado 12 horas, algo así. El primer día de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ellos tenían temor porque decían, nos pueden perseguir, el maestro murió y ahora estamos solos,
nos van a perseguir, nos van a seguir y nos van a hacer lo mismo que al maestro, nos van a matar también. Entonces ellos están reunidos, pero con miedo, tenían las puertas cerradas, las ventanas cerradas, todo cerrado, para que nadie espiara, para que nadie los viera. Pero mira lo que dice: estando reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero leamos aquí el 24. Mira: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Lo hemos visto resucitado. Tomás, mira, tú no estabas en la noche anterior no estabas. Y el Señor se nos presentó. Estaban las puertas cerradas, estaba todo cerrado porque nosotros, por el miedo de los judíos, que nos persiguieran, nos cogieran, nos apresaran y nos mataran también. Y el Señor se apareció ahí, llegó ahí. Mira lo que dice nuevamente. Y él dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si ves que le quedaron las heridas al Señor, eso fue lo que le quedó, la señal. ¿Y por qué va a quedar el Señor con eso? ¿Sabes qué, hermano? Cuando estemos en el cielo y tú veas a tu Señor y yo vea a mi Señor, siempre al ver esas heridas recordaremos que fue por Él, por su obra, para que nunca se nos olvide, hermano, aún estando en el cielo, tengamos que adorar al Señor por su grandeza, por su amor y su misericordia, por la obra que Él hizo, por haberse puesto en nuestro lugar, por haber pagado por nuestros pecados, por nuestros delitos, hermano y hermana. Algo que no podemos nunca olvidar. Por eso esas heridas no se cerraron, porque había podido cerrarse también, así como se cerraron las heridas de la corona de espinas, así como se cerraron las heridas por los latigazos, que ahí lo dejaron como una masa sangrienta, nada más, una masa de carne sangrienta. Pero lo único que quedaron fue esas señales, para que siempre recordemos que si estamos, cuando estemos allá con el Señor, recordemos siempre que si estamos en ese lugar, si estamos en la Jerusalén celestial, si estamos, hermanos, viéndolo a Él en su grandeza, en su majestad, fue porque Él hizo y pagó por nosotros, por una obra en la cruz del Calvario. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Y entonces sigamos leyendo. Mira, 8 días después, habían pasado 8 días después de que le dijeron a él, y él no creyó. Digo: no, yo no creo. Hasta no ver, no creer. Por eso hay un dicho, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pero tú y yo no somos de los que necesitamos ver para creer, sino creemos para después, ¿qué? Ver. Esa es la fe. Primero creer, luego ver. Vamos a ver las cosas. 8 días después, versículo 26. Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como el Señor y como el Dios de su vida. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados, hermano, porque no hemos visto a Jesús. No lo hemos visto con nuestros ojos literales, pero con los ojos de la fe creemos y lo vemos y lo sentimos y lo experimentamos. Somos bienaventurados porque aunque no vemos, creemos que Él está vivo, que Él resucitó, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero lo que te quería ver en este pasaje también, que miremos, es que el Señor entró en el cuarto donde ellos estaban, estando en las puertas cerradas. Él no tuvo que tocar ni llamar: ábrame la puerta. Él traspasó las puertas o traspasó las paredes. No sabemos cómo sería, por qué lugar entró. Lo único cierto
es que el cuerpo glorificado del Señor puede traspasar las cosas. No hay impedimento para ese cuerpo. No hay nada de impedimento, hermano, hermana. Gloria al Señor. Pero hay algo más, mira, más bendición. Pásate ahí al libro siguiente, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Es un mismo cuerpo, pero un cuerpo en físico igual, pero en composición diferente, hermano. Porque cuerpo puede traspasar paredes. Puede pasar, hermano, las partes más herméticas, lo que sea, puede pasarlo, traspasarlo, hermano. Y mira aquí qué otra cosa puede hacer este cuerpo que tiene el Señor. Capítulo 1, te dije, ¿verdad? Versículo 9. Aquí el Señor se está despidiendo de sus discípulos 40 días después y dice: y habiendo dicho estas cosas, el Señor les habló, ustedes quédense acá, ustedes van a serme testigos, espérense la promesa, que yo enviaré la promesa de mi Padre después de unos días, quédense acá. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, el Señor ascendió con el poder que hay en Él. El Señor subió. El Señor, hermano, voló, digamos así, pero fue que ascendió con el poder de Él. Ascendió a los cielos, a las nubes, allá a lo alto, hermano. Y fue ocultado. Y ahí fue cuando se presentó ante el Padre allá en el cielo. Ese cuerpo puede que trasladarse de un lugar a otro. Por voluntad puede trasladarse. Oh, hermano, qué hermoso. Qué hermoso es. Estas son cosas que a veces la persona, si no tiene fe, si no tiene el conocimiento de eso, parece como cuentos de hadas, como cuentos de tantos que se ven en películas y en series, ahí en televisión, en el cine. Cosas que al hombre se le ocurre. Pero esto es la verdad, hermano, la palabra de Dios es verdad. Ese cuerpo puede trasladarse a voluntad, donde Él quiera. Y puede traspasar objetos sólidos a voluntad también. Qué precioso es el Señor. Y le damos algo más, mira. Le damos algo más, hermano. Ese es un cuerpo glorificado. Pásate ahí al libro siguiente, en Romanos. Ahí adelantico, Romanos capítulo 6. Cuando uno lee sobre estas cosas, hermano, analiza sobre esto, medita en estas cosas, hermano, le entra a uno una fortaleza en el corazón, porque, hermano, uno dice: Padre, este es un sufrimiento. Por eso Pablo decía que esto es una leve tribulación momentánea, que lo que vivimos en esta tierra, hermano, es leve, es momentáneo solamente, es por momentos solamente, no es por toda una vida. Sí, hay vidas, hay personas que sufren continuamente, pero tienen momentos de paz, tienen momentos de sosiego, tienen momentos de alegría. Dentro de todo, no toda la vida no es solo sufrimiento a todo momento. Hay momentos que se experimenta paz, alegría. Pero en este tiempo, cuando entremos en esta dimensión, hermano, donde está el Señor, vamos a tener un gozo continuo, hermano, una felicidad continua, porque no solamente es estas dos cosas, hermano, de traspasar paredes, de traspasar objetos sólidos, de trasladarse a voluntad donde quiere, sino también esto, mira. Lee conmigo Romanos 6, versículos 9 y 10. Leamos esto. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte no se puede enseñorear más del Señor. Él no muere más, murió una vez, porque dice así, mira, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. O sea, una sola vez pagó un precio y murió voluntariamente. Recuerda que Él lo dijo,
Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para darla, tengo poder para volverla a tomar. La colocó su vida, su cuerpo para morir por los pecados. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, una sola vez. No tuvo necesidad de más, fue un sacrificio perfecto. Más en cuanto vive, para Dios vive. Cristo es, hermano, el poder y la sabiduría de Dios. ¿Sí ves? Eso lo leímos también. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque los ángeles, los que están en el cielo, están glorificando al Padre, están glorificando a Dios, están glorificando a Cristo por esa obra tan poderosa que se hizo en la tierra para la redención de la humanidad. Porque no había forma de que la humanidad fuera redimida. Fue Dios mismo el que tuvo que tomar la iniciativa para traer salvación a la humanidad. Y ahora miremos, entonces ese cuerpo ya no muere más. Pero miremos una característica más, que esta es exclusiva del Señor. Tú y yo no vamos a tener esto. Esto lo tienes el Señor. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es como se ve ahorita Cristo para el tiempo final. El Señor Jesucristo, mira. Versículo 12. Veamos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto es solamente una representación, ¿verdad? Porque uno semejante al Hijo del Hombre, mira, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, mira, como nieve. Recuerda que te he dicho que a veces los escritores trataban de asemejar con algo de aquí de la tierra lo que estaban viendo que sucede en el cielo, que hay en el cielo. Y entonces decía que blanco no es que sea blanco, es mucho más blanco, sino que no había manera de expresarlo de otra forma. Entonces él dice blanco como lana o como nieve. La nieve es blanca, la lana es blanca también, la lana blanca, ¿verdad? Muy, muy blanquita. Pero esa solamente como comparando. Y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, como en un refulgente, como en un horno, como al rojo vivo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La grandeza, el poder, hermano, la majestad, la santidad, lo que irradia el Señor Jesucristo en su gloria, en el lugar donde está, en esa gloria. Por eso es que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. No podemos, hermano, porque el apóstol estaba viendo, era una representación, apenas una visión, y así todo, hermano, cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene toda la autoridad. Él sabe quién muere, el día que muere, la hora que muere, en las circunstancias que muere. Y Él sabe también y determina dónde va esa persona, ¿verdad? Él tiene toda la autoridad. Aquí tú ya no ves al carpintero, hermano. Aquí tú ya no ves aquel que vieron estas multitudes allá, lo que le llamo allá en San Juan, lo que vieron aquellos que decían un simple carpintero de Nazaret.
Sí, Él fue así, fue un siervo, Él vino como siervo. Él vino como siervo, pero ya ahora no es siervo. Él pagó un precio, gustó la muerte por nosotros, vino a cumplir un plan de salvación. Eso lo hizo y vino, por eso vino como siervo. Pero hermano, no solamente esto, Él vino a darnos un ejemplo de vida, la forma como una persona debe vivir en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Eso también lo hizo el Señor, para que veamos ese ejemplo de vida, para que veamos el sometimiento que el Señor Jesucristo tuvo hacia su Padre Celestial, hacia la voluntad de su Padre Celestial, que aún allá en el huerto de Getsemaní, cuando ya lo iban a apresar, Él sabía lo que se venía, Él sabía el sufrimiento, el dolor que iba a experimentar. Él sabía que tenía que experimentar aún el pecado, hermano, el peso del pecado, porque Dios cargó en Él, dice la palabra, cargó en Él el pecado de la humanidad. Imagínese, hermano, al que no había cometido pecado. Una experiencia para el Señor, una experiencia amarga, un sufrimiento, un dolor. Porque en ese momento, cuando Dios cargó el pecado sobre Él, fue que el Padre se separó de Él. Toda la vida, o sea, todo el tiempo que estuvo el Señor acá en la tierra, en los días de su carne, siempre experimentó la presencia de Dios con él, del Padre Celestial. Yo y el Padre uno somos. Pero en ese momento, cuando Dios Padre cargó todo el pecado de la humanidad sobre el Señor Jesucristo en ese cuerpo, hermano, Él experimentó un momento que el Padre lo abandonó, que lo dejó un momento, y para Él fue la experiencia más terrible. Por eso Él dijo en ese momento, Elí, Elí, lama sabachthani, ¿verdad? Cuando Él habló así con voz fuerte, con grito, hermano, un grito de angustia, de dolor. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Todo eso lo sufrió. Eso es lo que el pueblo judío no entiende, hermano. Y eso es lo que la humanidad no entiende también, hermano. La grandeza de ese amor. Y nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, hijos adoptados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos, hermano, que valorar esa obra del Señor. Tú y yo tenemos que reconocer esa obra del Señor. Tú y yo tenemos que entender, Él vino como siervo, Él vino como un siervo, como alguien. Él mismo dijo, yo siendo el dueño de la casa, yo vine, fue para servir, para ser siervo, ¿verdad? Cuando le lavó los pies a sus discípulos. No era tanto, el Señor no, el ejemplo del Señor no era tanto para que nosotros nos pongamos a lavar los pies como hacen los religiosos en Semana Santa, que escogen a 12 personas y le lavan los pies y le besan el pie, y un acto de humildad, pero de un momento, hermano. Esto no es de momento. La vida cristiana no es de momento, la vida cristiana no es de festividades, la vida cristiana no es de estas cosas, hermano. La vida cristiana es de vivir día a día, hermano. Día a día sometidos a la voluntad de Dios, día a día ser siervos de los demás, día a día servir a los demás, día a día, hermano, humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios, reconocer a nuestro Dios, lo que Él hizo, el ejemplo que Él nos dio, el ejemplo de que Él llevó la cruz, de que Él llevó una vida, hermano, privado de ostentaciones, de riquezas, de fama, porque aún él mismo decía, cuando hacía un milagro o algo, él no se ponía a pavonearse, decir, o que los discípulos vengan, miren lo que el Señor va a hacer, miren el espectáculo, cómo se va a levantar el muerto, cómo va a resucitar a Lázaro, cómo va a hacer esto, aquello, tantos milagros, tantas cosas hermosas que hizo el Señor. Porque cuando hacía las cosas, él lo que hacía era retirarse, salirse, porque él venía como siervo solamente. Él no venía para recibir reconocimiento de nadie ni de nada. Dice la palabra que él no vocearía, no alzaría la voz, hermano. No haría un espectáculo de las cosas. Hoy se hace espectáculo en la iglesia, hermano.
en los milagros y lo que se hace, hermano, y se pasa a la gente solamente a hablar y a dar testimonio. Y bueno, gloria a Dios, que sean milagros verdaderos, gloria a Dios. Pero muchos pasarán nada más para que se vean ahí en el canal que está transmitiendo. Hermano, aprendamos del Señor. Él fue ¿qué? Humilde. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él vino como siervo. El pueblo de Israel lo esperaba como ¿qué? Como un rey, como alguien de poder, como alguien, hermano, que iba a someter a todos sus enemigos de una vez. Pero es que antes de someter a los enemigos, tenía que pasar por la cruz y cumplir un plan de salvación. Y así también tú y yo, hermano, antes de ser exaltados tenemos que ser humillados, hermano. Antes de la honra es el quebrantamiento de espíritu, dice un proverbio, hermano. En el libro de Proverbios lo dice así. Pero el cristiano quiere de una vez que Dios lo exalte, que Dios lo bendiga, que Dios le dé las cosas. Pero esto es un proceso, hermano, un proceso de cambio en nuestro carácter. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se hizo siervo. Él se hizo siervo, hermano. Y tú y yo tenemos que ser siervos. Tú y yo no tenemos que esperar a ser exaltados, hermano. Primero tenemos que pasar un proceso. Primero tenemos que cargar la cruz. Primero tenemos que ser quebrantados en nuestro ego, en nuestro orgullo. Esto me muestra la palabra. Mira ahora lo que es el Señor, cómo es el Señor. Y cuando Él venga ya no viene como un carpintero, como alguien humilde. Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Él viene a tomar dominio sobre la tierra. La tierra le pertenece a Él. Oh, bendito sea el Señor. Y mira lo que más dice, ya para finalizar, mira. Dice nuevamente el 17 del capítulo 1 de Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Él es todo. Él es todo, hermano. Él es todo para la humanidad, hermano. El único, hermano. La única forma, el único camino, la única puerta, la luz verdadera, el pan de vida. Todo lo es el Señor, hermano. Y el que vivo y estuve muerto. Él vivió, luego murió, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él ahora ya no muere. Gustó la muerte una sola vez. Leímos en Romanos, ¿verdad? Capítulo 6. Gustó la muerte una sola vez, pero ahora ya vive por los siglos de los siglos. Y el que vivo estuve muerto, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerda que Satanás pidió a Job para afligirlo, para que maldijera al Señor. Pero el Señor le dijo: puedes enfermarlo, pero no puedes matarlo. La vida, el dueño de la vida es el Señor. Y tú y yo, hermano, tenemos al Señor con nosotros. Y nuestra vida está en las manos del Señor. Finalicemos con eso por hoy. Abre ahí en Colosenses. Colosenses. Capítulo 3. Hermano, mayor ejemplo, hermano, de fe, de una vida, hermano, consagrada a Dios, mi Señor Jesucristo. Y entonces mira lo que dice, versículo 1: si pues
¿Habéis resucitado con Cristo? Todos hemos resucitado en Cristo. Estamos identificados con Cristo. El Espíritu Santo nos bautizó. ¿De qué manera? Muerte, sepultura y resurrección. Algo espiritual en nosotros. En el Señor fue algo literal. En los que han muerto es algo también literal, va a ser literal. Muerte, están sepultados. Cuando Cristo venga van a resucitar. El Señor le sucedió así. Vivió, murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó. Tú y yo espiritualmente también morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestra vida pasada. Ese viejo hombre, ese viejo ser quedó sepultado y ahora estamos resucitados con Cristo. Estamos en una vida nueva, en una vida diferente, en una dimensión diferente. El queriendo obedecer, el queriendo vivir una vida agradable para el Señor. Y entonces Pablo les dice eso. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, hermano. Esto es lo más primordial, lo más importante, lo más necesario en nuestra vida, en la vida de un cristiano. Es buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado, donde Cristo, el que resucitó, se sentó en el trono a la diestra del Padre. Eso es lo que tengo que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar, la perfecta comunión y hacer la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cambiemos eso, hermano. Mira que el Señor lo hizo. El Señor tenía su mirada puesta en las cosas de arriba, en la voluntad, en hacer la voluntad del Padre, en cumplir toda la voluntad del Padre. Todo lo que estaba escrito de Él tenía que cumplirlo. Todo se cumplió. Porque tengo que hacerlo. Porque habéis muerto. Yo estoy muerto al pecado. Tengo que estar muerto al pecado. Tengo que estar muerto al mundo. Ya no tengo que estar viviendo como el mundo vive. Ya no tengo que vivir como antes hacía, como mi comportamiento anterior. Ahora tengo que vivir es para Dios. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú y yo estamos protegidos. Tú y yo, por eso tú y yo no necesitamos estar invocando la sangre de Cristo. Sangre de Cristo, cúbreme, cubre a mis hijos, que nada les pase. Ya estamos cubiertos, hermano, desde el día que creímos en el Señor Jesucristo y fuimos lavados con esa sangre, fueron nuestros pecados perdonados, entramos en esa dimensión. Nosotros estamos muertos ahora. Considérate muerto al pecado. Lucha para no pecar, lucha para obedecer a Dios, luchemos por eso. Y para no dejarnos influenciar por el mundo, las modas del mundo, las cosas del mundo. Porque estamos muertos, vivos para Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos con el Señor Jesucristo, unidos a Cristo por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y estamos en Dios, escondidos en Dios, guardados en Dios, protegidos por Dios. Por eso el enemigo no puede tocarte, no puede tocarnos. Dice que el maligno no nos toca. Y cuando el maligno nos toca, cuando el maligno hace algo contra nosotros, es porque Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo, es por una causa, un motivo, una razón. Puede ser porque está llamándonos, porque no estamos andando bien delante de Dios. Cuando una persona no está andando bien delante de Dios, Dios lo llama, Dios tiene que disciplinarlo para que vuelva al camino. Pero también puede ser que estemos bien delante de Dios, estemos luchando por agradar a Dios, por vivir una vida sometida a Dios. Y entonces Dios lo hace porque va a llevarnos a un nivel mayor, porque nos va a pasar a una gloria mayor. Tu vida y mi vida, hermano, está escondida en Dios. Y las cosas que nos suceden, todo eso va
a obrar para bien nuestro. Todo eso va a obrar porque hubo alguien que pagó por ti, pagó por mí, que está sentado a la diestra, que murió pero ahora vive por los siglos de los siglos, que está intercediendo, que es nuestro sumo sacerdote. Y mira lo que dice, el regalo que te espera, hermano. Vale la pena no hacer las cosas como la gente lo hace. Vale la pena no vivir como antes vivíamos. Vale la pena, hermano, morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestro yo, a nuestro orgullo. Vale la pena, hermano, porque mira lo que dice, cuando Cristo, vuestra vida, mi vida tiene que ser Cristo. Tu vida tiene que ser Cristo, aquel que murió pero que resucitó también. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermano. Cuando uno entiende estas cosas, lo de la vida que nos espera con el Señor, las cosas del mundo, la vanidad del mundo, las modas del mundo pasan a un segundo plano. Mis anhelos, mis sueños, mis deseos, todo eso pasa a un segundo plano porque uno entiende, hermano, empezamos a entender que lo que nos espera es un futuro glorioso, algo que los ojos no han visto, que los oídos no han escuchado, que el corazón no ha podido idear. Son las cosas que Dios tiene preparado para ti. Cristo está preparando el lugar. Él dijo, yo me iré, yo me voy a ir, pero les prepararé el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Un día tú vas a estar, un día yo voy a estar con el Señor, no por un tiempo, no por una temporada, no por unas vacaciones, por los siglos de los siglos de los siglos. Dios nos ha llamado para esas bendiciones, para que tú y yo experimentemos esas bendiciones, ricas y poderosas bendiciones del Señor. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Lee nuevamente ese versículo 4 y finalizamos. Cuando Cristo, vuestra vida, Él es nuestra vida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sana, Él es el que nos protege. Él hace todo en nosotros. Él es el que te guarda en este coronavirus, hermano, en esta pandemia. Él es el que nos libra. Oh, bendito sea el Señor, porque Él está vivo, porque Él es todopoderoso, porque ya no es el carpintero, ya no es el humilde allá en Galilea. Ahora es el Dios todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció al mundo, el que venció a Satanás, hermano. Y cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La venida de Cristo está cerca. Preparémonos, hermano. Prepárate. No te dejes distraer. No te dejes, hermano, influenciar por nada ni nadie. Déjate influenciar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Que ese fuego en ti se avive, que ese deseo de buscar más de Dios, de obedecer a Dios, de orar, de leer su palabra, de serle fiel al Señor hasta la muerte, se avive en nosotros, hermano, porque vale la pena. Nos está esperando un futuro glorioso y alguien allá nos está esperando y alguien va a venir por nosotros, que es el Señor de gloria, y nos llevará a la morada eterna donde nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude, hermano y hermana. Él está vivo. Él está vivo. Y porque Él vive, tú y yo viviremos también. Gracias damos a Dios. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor Dios. Te damos honra, gloria, adoración y alabanzas, Padre. Oh, qué hermoso es que estás vivo, Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Pero hoy te rogamos, ayúdanos a seguir ese ejemplo tuyo, Padre. Que tú, siendo Dios, Señor, no escatimaste ser igual a Dios, sino que te humillaste haciéndote siervo, Padre.
Ayúdanos a ser siervos también, Dios mío. A no vivir buscando nuestros propios deleites, buscando nuestros caminos, queriendo cumplir nuestros sueños, porque por lo general nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos son egoístas, Padre amado. Sino vivir para ti, Dios mío. Yo te ruego para que los hermanos, las hermanas, Padre, vivan para ti, Señor, Dios mío. Vivamos el tiempo que nos quede, Señor, de vida. O si tú vienes, tu venida está tan cerca que cuando vengas estaremos vivos. Padre, ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. A ser fieles a ti, Señor. Yo te pido por los jóvenes, para que los jóvenes rindan sus vidas a ti, Señor. Para que los jóvenes se preparen, se capaciten para esta vida. Estudien, Señor. Se perfeccionen en una carrera universitaria, en una profesión, Dios mío, en una carrera intermedia, en un arte, en un oficio, Padre, para llevar una vida productiva también, Padre amado. Pero que no se dejen influenciar del mover del mundo, de las cosas de esta vida, de este mundo, Padre. Señor, y por los niños, Dios mío, para que ellos se vayan levantando, Padre, en un sentir hacia ti, en un corazón, Dios mío, que se rinda a ti, Señor, y se guarden para ti, Señor, así como lo hicieron siervos tuyos, como fue Daniel en su juventud, como fue, Dios mío, Samuel, Dios mío, de su niñez, Señor de gloria. Ayúdanos a todos, Padre. Esperamos tu venida. Pero mientras tú vienes, Señor, queremos arreglar más nuestra vida, Padre. Que esa resurrección, el poder de esa resurrección, Dios mío, obre en nuestras vidas también y nos resucites, Padre, a una nueva vida. Que nuestro espíritu recobre fuerzas. Que nuestro hombre interior, Dios mío, se fortalezca, Padre, para tomar dominio, Señor, Dios mío, de la vieja naturaleza, Padre. La vieja naturaleza no nos lleve donde ella quiere llevarnos, porque siempre querrá llevarnos a la desobediencia, a ser rebeldes contra ti, Padre. Pero si nuestro espíritu está fortalecido, Padre, ese espíritu nuestro se va a deleitar en tener comunión con el Espíritu Santo y en vivir una vida agradable a ti, Señor de gloria. Padre, obra en cada uno de nosotros, te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido de bendición para mi vida haber estado con ustedes en esta hora. Y espero que esta enseñanza sea de bendición para ustedes y les ayude a que cada día de aquí en adelante se fortalezcan más y más y empecemos a vivir una vida en victoria, una vida de bendición, una vida de obediencia y de sometimiento al Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Los esperamos el día viernes a las 7 de la noche y el próximo domingo en la escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga y Dios les guarde y hasta una nueva oportunidad.